2. Organización, datos, tablas y gráficos. Para la presentación de datos podemos utilizar tablas o cuadros. 2.1. Los datos estadísticos. Los datos pueden clasificarse en cualitativos y cuantitativos. Una vez clasificados los datos, estos se organizan en tablas, cuadros o gráficos, los cuales están regidos por una serie de convenciones más o menos estables. Cuando se tiene un número grande de datos provenientes de una experiencia estadística, es conveniente ordenarlos y clasificarlos en un cuadro o tabla numérica, de manera de facilitar su empleo para los usuarios. Las tablas constan de 5 partes fundamentales. 1. El título presenta de qué trata el cuadro. 2. Columna matriz, colocada generalmente a la izquierda. Es la primera columna del cuadro y contiene algunos atributos de la población estudiada. 3. Encabezado. Generalmente se escribe en la primera fila y en ella se identifican los atributos o características que se refieren en la columna. 4. Cuerpo. Corresponde a los datos estadísticos propiamente dicho. 5. Fuente. Debe establecerse la fuente de la cual se obtienen los datos. Solo se omite si el recopilador de los datos es el autor. 2.2. Definición de datos estadísticos. En término, dato refiere a la información que brinda, accede o da un conocimiento preciso y concreto. Los datos estadísticos son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. Se trata del producto de la observación de aquel fenómeno que se pretende analizar, para reflejar cuantitativamente un fenómeno. Datos cualitativos. Se refiere a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Podemos distinguir dos tipos de variables. Nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Ejemplo, estado civil con las siguientes modalidades: soltero, casado, separado, divorciado y viudo. Ordinal presenta modalidades no numéricas en las que existe un orden. Por ejemplo, puesto conseguido en una prueba deportiva: primero, segundo, tercero o cuarto o quinto o sexto lugar. Medalla de una prueba deportiva: oro, plata o bronce. Datos cuantitativos. Es la que se expresa mediante un número, por lo tanto se puede realizar operaciones aritméticas con ella. Podemos distinguir dos tipos de variables: discretas y continuas. Variables discretas. Es aquella que toma valores aislados, es decir, no admite valor intermedio entre dos valores específicos. Ejemplo, si las observaciones para una variable aleatoria se obtienen como resultado de contar como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces se trata de una variable discreta. Variable continua. Es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. Ejemplo, si las observaciones para una variable aleatoria se obtienen como resultado de medir, tal como sucede en las estaturas de los estudiantes. Ejemplo, unos 53 metros, unos 64 metros, unos 75 metros, etc. En las imágenes se pueden observar los diferentes ejemplos de variables continuas en relación a la temperatura y a la estatura, y la imagen donde nos dice el tipo de variables que existen, que se dividen en cualitativas y cuantitativas, y a su vez las cualitativas en nominales ordinales y las cuantitativas en discretas y continuas. 2.3. Obtención de los datos estadísticos. En el proceso de investigación social podemos distinguir básicamente dos tipos de fuentes o datos que utilizamos: los datos primarios y los datos secundarios. Las fuentes primarias son aquellas que nosotros como investigadores obtenemos directamente de la realidad, recogiéndolos, produciéndolos con nuestros propios instrumentos. Son datos de primera mano. Ejemplo, contienen información nueva y ordinal, resultando de un trabajo intelectual. Se puede utilizar
Documentos primarios como libros, revistas científicas, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas. Fuentes secundarias son informes que ya han sido producidos por otras personas o instituciones. La utilización de documentación en investigación constituye, por lo tanto, una fuente secundaria. Ejemplo, contienen información organizada, elaborada del producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. Pueden usarse como fuentes secundarias, enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. 2.4. Crítica de los datos. Después de haber reunido toda la información pertinente, se necesita depurar los datos recogidos. Para poder hacer la selección es fundamental el conocimiento de la población por parte de quien hace la elección para poder detectar falsedades en las respuestas, incomprensión a las preguntas o nulidad de todo un cuestionario. Se separa el material no deseado y con la información seleccionada se procede a establecer las clasificaciones respectivas con la ayuda de hojas de trabajo. Se ordenan las preguntas y respuestas. Se eligen los modelos de ordenamiento de datos, las variables que intervienen en la investigación y el método con el que se va a trabajar. En caso de tener muchos datos, se podrá trabajar con ayuda de un programa con el cual pueda realizarse en corto tiempo el análisis. Hay que resolver el cuestionario 3 con ayuda del documento, realizar la actividad 2 viendo el video y contestando las preguntas, guardar todo en formato PDF y subirlo a la plataforma de Brightspace para su evaluación.